Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Creciendo Juntos, una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos todos los lunes junto a ustedes, pasadita a las 9 de la noche, hablando de temas de infancia, de crianza, también con la participación de ustedes, que es muy, pero muy importante, sobre todo en la segunda parte de nuestro programa. No estoy solo, me acompaña Claudia Saavedra, ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo y vamos a estar conversando esta noche además junto a nuestro invitado. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. ¿No nos había tocado juntos hacer el No, programa? fíjate, Pero hace bueno, rato que no venía por estos lados. es cierto, pero felices de que nos acompañe, de que estés acá con nosotros para que hablemos de la prevención del bullying. Ese es el tema que nos convoca en esta Hoy jornada. día vamos a conocer, bueno, qué es el bullying, cómo se puede prevenir, ¿cierto? Cuáles son los temas que podemos ir conversando con las familias a propósito de que, por cierto, es una preocupación para los padres, para las madres. Cada vez que nuestros hijos entran a la escuela, aparece el tema del bullying ahí como algo que asusta un poco. Es así porque no sabemos muy bien cómo abordarlo y esas son algunas claves que vamos a estar resolviendo junto a nuestro invitado, Jorge Varela, él es psicólogo, investigador en psicología de la Universidad del Desarrollo. Jorge, bienvenido a Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un súper tema y un tema cada vez más recurrente. Así es bien es. llamativo que poco a poco los papás nos hemos empezado a preocupar mucho más de un tema que antes lo veíamos y lo asumíamos como parte de la, comillas, normalidad dentro de un ambiente escolar. Así es, yo diría que Chile lleva más de una década preocupado en este tema, que no ha sido muy distinto a lo que ha pasado en otras partes del mundo, ya que el catalizador de ponernos de cabeza a trabajar en esto son los hechos de gran connotación pública. El Chile, el hito más importante de esto fue la muerte de un adolescente en el norte del país, Pamela Pizarro, el año 2006, marca a mi juicio un antes y un después. Ya, ese es como el punto de inicio de este cambio de visión que había sobre el tema de la violencia escolar, ¿no? A mi juicio genera un antes y un después, porque al igual que en otras partes del mundo, no fue muy distinto, todos los actores públicos, privados, empezamos a preguntarnos qué motiva a un adolescente o preadolescente, en este caso, a quitarse la vida pocos meses antes de graduarse del colegio. Ya son 13 años desde ese caso. Exacto. ¿Cómo nos ha ido en estos 13 años? Es una muy buena pregunta. Yo me gusta ver esto en perspectiva y creo que el vaso está más lleno que vacío. Si pensamos en esta década de trabajo, desde esa fecha hasta entonces contamos con una ley, la ley de violencia escolar, que ha ayudado, a mi juicio, a generar mayor conciencia sobre este tema. Ha aportado en parte algunas cosas a las comunidades escolares, como el cargo de convivencia escolar, por ejemplo. 10 años atrás esa figura no existía. 10 años atrás era, con suerte, un inspector, una orientadora que estaba preocupado del tema intrínsecamente y dentro de su jornada se hacía cargo de ver situaciones entre los estudiantes, pero ahí cabía de todo. Hoy día, a mi juicio, está más formal el hacernos cargo de esto. En la política de convivencia escolar, por ejemplo, la que conocemos hasta la fecha, entiendo que está pronto a publicarse la nueva, 2014-2018, se declara explícitamente que esto es un eje transversal de preocupación de los colegios, se hacen algunas distinciones conceptuales respecto a lo que son distintos subtipos de agresión. Y ahí yo creo que si bien estamos preocupados de esto hace una década, cuando la gente habla de bullying cabe de todo. Yo, Jorge, ahí quería como hacer una consulta a propósito de que, claro, el tema del bullying aparece con fuerza a propósito de la población adolescente en el último tiempo, ¿no? Pero bueno, Esos son los casos más llamativos. claro, más los vistosos. que aparecen con más fuerza, ¿cierto? Distintas situaciones o que empujan a tomar decisiones a los chicos, a las chicas respecto de, no sé, suicidios que tienen detrás, historias de bullying. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en los más pequeños, ¿no? Como considerando hasta el segundo ciclo educativo, ¿no? Antes de entrar a séptimo, a octavo. ¿Tiene otras características? ¿Tiene otras definiciones? Es una muy buena pregunta y a mi juicio, primero, a mí me gusta hablar de acoso escolar y no de bullying porque es la denominación en inglés y que en el mundo anglo está clara la diferencia entre bullying y school violence, por ejemplo, y aggression. Acá se mete todo como bullying de todo. Es como un saco roto que de repente cuesta definirlo o ponerle marco, ¿no es cierto? Límites. Exacto. Y a mi juicio, y mirando literatura internacional, el gran constructo de esto es la conducta de agresión. Y eso es lo que uno tiene que empezar a mirar como un comportamiento humano, natural, incluso adaptativo en algunas etapas de la edad e incluso levemente funcional en ciertos contextos o dinámicas de pares. Dentro de la conducta agresiva del ser humano hay distintos subtipos de agresión. Una es el acoso escolar, otra es la violencia en la escuela y otra, posiblemente tercera, que hoy día se discute mucho si cabe o no dentro de esa categoría, es el acoso escolar cibernético.
Y esta distinción es sumamente relevante. Acá le ponemos ciberbullying. O que la gente lo denomina como ciberbullying, siguiendo la idea de cuando hablan de bullying. Y claro, siguiendo esta idea del saco gigante que Así es, así es. Pero es una discusión en sí misma, un capítulo en sí mismo, discutir en qué medida es un tipo de acoso escolar o es otro tipo de agresión. Pero a mi juicio lo más relevante es distinguir primero esta conducta agresiva que tienen las personas, que es adaptativa, que es medianamente hereditaria. Hay personas con mayor predisposición a reaccionar más bien agresivamente, a diferencia de otras personas que tienen cierto el umbral de otra manera y que manejan mejor las reacciones frente a verse amenazado para comportarse agresivamente. Una segunda distinción ahí muy relevante es tu pregunta respecto de la edad. Por eso, a mi juicio, en primer ciclo básico no se debería hablar de acoso escolar bajo ningún punto de vista, porque es un fenómeno que aparece en la preadolescencia, que aparece en sexto básico, quinto básico, si lo ponemos evolutivamente. Antes de eso, primer ciclo básico son conductas de agresión en niños, lo que uno visualiza ahí. O sea, y la distinción, como va a poder entender bien, ¿cierto? Porque en el fondo hay una encuesta que no recuerdo si salió el año pasado de la superintendencia que decía que más o menos a los 8 o 9 años de edad como que se disparan las denuncias, que ahí no sé si en el fondo cuál es la conducta, cuál es el nombre que tiene que recibir esa conducta de agresión de un niño hacia otro, pero la superintendencia lo informa como casos de bullying. Claro, que es bastante más bajo de lo que indica la norma, que debería ser del sexto o séptimo básico. Y eso en la literatura internacional y las encuestas nacionales, a mi juicio, son más precisas que las denuncias. Las denuncias tienen un sesgo gigantesco, que es el la interés percepción que de los padres. No, y que sabemos solamente la gente que denunció. Claro. Hay una cifra negra que es muy grande, claro. Exacto. O sea, lo único que te refleja un dato de denuncia es la gente que denuncia. De los que denuncian está ese dato que tú describes, que a mi juicio es impreciso hablar de acoso escolar en ese ciclo. En ese ciclo es hablar de conductas de agresión entre estudiantes. Porque el acoso escolar como subtipo de agresión es mucho más complejo, es mucho más sofisticado. Requiere de esta idea de estar hostigando, agrediendo, violentando a otra persona de manera sistemática, permanente, siempre en una dinámica de maltrato contra esa persona. No fue un mecanismo defensivo, no fue un conflicto, no fue que yo frente a una pelea me encolericé, me dio rabia lo que tú hiciste y yo te agredí, sino que refiere a una dinámica sistemática de abuso y de maltrato. Claro, en el caso de los más chiquititos, que donde nosotros ponemos el foco habitualmente, es agresión. Tiene que ir con agresión, y eso puede ir acompañado de agresión a puño, puede ser verbal, puede ser también con maltrato, ¿no es cierto? Que pueda denostar o incluso humillar a un compañero, puede aunque ser sea de más distinto chiquitito, tipo, ¿no? Puede ser un juego muy violento, uno de los dos integrantes de ese juego violento se enojó más de la cuenta y se le pasó la mano, puede ser simplemente un niño que se ve amenazado y que reacciona muy agresivamente. Por eso, en ese caso, la literatura cuando habla de agresión, un eje transversal con eso tiene que ver con el desarrollo socioemocional. Claro. ¿Por qué? Porque en general en esa edad un componente muy relevante de esto tiene que ver con el control de impulso, el manejo de impulsos de los niños y del entorno que también los modera, claro, los modela, los acompaña y los supervisa. Eso te iba a comentar o a preguntar más bien, porque en el fondo hay como la mezcla de tal vez poco control, ¿cierto? O mucha rabia, de regulación emocional, Exacto. de un entorno que no contiene, que no acompaña, finalmente Exacto. dificulta cómo poder trabajar Y lo podría adecuadamente empeorar. esa rabia, ¿no? Lo podría empeorar. Un niño que tenga menos tolerancia a la frustración, por ejemplo. Si ese niño está en una familia menos competente en poder administrar, manejar, contener esas emociones, si va a un contexto de pares, a un contexto escolar donde tampoco se logra trabajar muy bien en cómo contener eso, es altamente probable que este niño desarrolle mucha mayor cantidad de conductas agresivas. Ahora, ¿cómo abordamos este tema? ¿Cómo lo abordamos, ya sea como papá, como profesores, como cuidadores de los niños? Hay distintos caminos, distintas chances, distintas responsabilidades que los adultos podemos tener ante este caso. Y lo pienso más en los más pequeños. Después vamos a hablar también un poco de los adolescentes, pero los más chiquititos, cuando hablamos de niños agresores, muchas veces se le carga la mano justamente al niño, y la responsabilidad, obviamente, mientras más chiquitito es menos del niño propiamente tal. ¿Cómo los adultos debemos abordar este tipo de casos como para tratar de resolverlos de buena forma sin tampoco generar problemas o daños a quienes son los involucrados? Exacto. Acá es muy importante pensar en cómo yo entiendo el problema, va a ser la manera en que yo voy a tratar de solucionarlo. Si yo creo que el problema se reduce solamente a un niño que es agresivo, y lo pongo entre comillas, porque no logra controlar sus impulsos, probablemente si yo pienso que eso es solo la causa de este fenómeno o de este comportamiento, lo que voy a tratar de intervenir va a ser algo en el niño y modificar eso a nivel individual. La experiencia internacional e incluso experiencia chilena han mostrado que esa estrategia es bastante ineficaz. ¿Por qué? Porque para entender este comportamiento hay que entender al niño en su contexto. Y entender al niño en su contexto implica identificar que efectivamente hay atributos individuales que facilitan este comportamiento, pero además hay atributos del contexto del grupo de pares,
del ciclo, del colegio, de distintas dimensiones del colegio y de la familia, que son relevantes mirar como predictores de este comportamiento. Si yo creo en esta otra tesis, si yo veo esta ecología del desarrollo humano, cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo intervengo? Son todos los actores los que empiezan a intervenir entonces ahora. Por una parte, la familia moderando, capacitándose, aprendiendo a manejar esa rabia, aprendiendo a manejar ese control de impulso, conteniendo cuando es necesario, poniendo límites cuando es necesario. A mi juicio a veces se confunde esta idea y se piensa que los psicólogos somos puro amor y paz, y se confunde la idea de que poner límites como si fuese algo malo, algo violento. Claro, si yo pongo límites violentamente, agrediendo, eso es una muy mala manera de hacerlo. Pero un niño también necesita estructura, un niño también necesita, cuando está agrediendo físicamente a otro compañero, que el entorno reaccione y diga, no, lo siento, así no convivimos acá. A veces esa estructura es clave como para poder resolver el asunto y poder avanzar, ¿no? En la casa con los más pequeños es muy importante. Sin embargo, ¿cuántas horas al día pasan los niños en el colegio? En gran parte de su día, en la mayor cantidad del tiempo. Por lo tanto, las fichas hay que ponerlas con mucha fuerza en esa comunidad escolar. ¿Y qué es lo que miramos ahí? Distintas dimensiones del clima escolar. Por eso yo creo que es muy interesante el ejercicio que hemos avanzado en esta década de mirar el clima escolar más allá de un comportamiento de agresión, sino mirarlo como un ente o como un eje transversal de muchas otras dimensiones que pasan en la vida de la escuela. Supervisión de espacio, qué monitorea las salas de clase, qué programas de desarrollo socioemocional se desarrollan en el colegio. Una cosa es aprender matemáticas, pero también aprendemos a convivir en ese espacio. ¿Cómo se trabaja el currículum? ¿Quién es el encargado de entregar ese currículum transversal de esas competencias? ¿Cómo apoyamos en actividades extracurriculares? En fin, podríamos estar nombrando ejemplos toda la tarde respecto de distintas dimensiones de la comunidad escolar. ¿Cómo podemos determinar que esta conducta, y insisto, sigo en los niños, que esta conducta tiene que ver con un niño agresivo y no con un niño que pueda tener otro problema asociado que pueda confundirse con que sea agresivo? Por ejemplo, que tenga baja tolerancia a la frustración u otro tipo de situaciones que puedan enredar el diagnóstico. Es súper buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta para llevarla incluso a la academia, porque en el fondo, déjame parafrasear tu pregunta, ¿cómo despejamos la intencionalidad del daño? Claro. Que es clave la definición teórica del constructo de agresión, el supuesto a la base, que es, no fue un juego violento, no fue un accidente, porque yo en realidad tenía la intención de generarte un daño. Y los niños más pequeños es imposible hacer eso. Es imposible, porque no tenemos cómo, de partida, no tenemos cómo de establecer un juicio, que hay un discernimiento por parte del niño, de identificar efectivamente que lo que quería hacer era para una ganancia secundaria, o cierto era funcional este compuesto para generar un daño. No se puede, son muy pequeños. O sea, estamos hablando hasta el segundo ciclo, más o menos, de quinto para arriba ya hay que empezar a denominarlo, si es que es sistemático o permanente, como una conducta de acoso escolar, porque ya más o menos una teoría de la mente, ya hay una idea de lo que yo estoy haciendo, lo hago por esto, cumpla determinada función, me genera un estatus dentro del grupo, etcétera. Pero más pequeño, es imposible determinar un niño de tercero básico que se enojó con otro compañero y le quitó la colación. Quizá uno diría que le quería pegar porque le quitó la colación, pero en realidad detrás había una idea de generar un daño. Claro. Yo creo que es imposible hacer eso. Porque hay muchas veces la reacción del adulto es sancionar eso. Exacto. Sin ver que hay otra situación de fondo, claro, que hay un contexto que podría ser un poco. Pero sí es importante poner el límite ahí, porque en el fondo si ese niño ve que da lo mismo si le quita la colación al compañero y nadie hace nada, independiente de si tuvo o no la intención, eso igual te va a generar un problema. Porque ese niño aprende a convivir así. O sea, el esfuerzo te refuerza, te lo va a reforzar, que puedes resolver así los problemas. Exacto. Está interesante la conversación que estamos teniendo esta noche con Claudia Saavedra, profesora del Sistema Chile Crece Contigo, que me acompaña, y nuestro invitado Jorge Varela, psicólogo, investigador en psicología de la Universidad del Desarrollo. Antes que sigamos esta conversación, quiero que escuchemos una de las cápsulas audiovisuales sobre la prevención del bullying que tiene disponible para todos los usuarios Chile Crece Contigo. Recuerdo las palabras de la tía Grace en el jardín. Siente lo que pasa adentro, pero mira lo que pasa afuera. Eso es lo que ella me decía. En el jardín siempre nos enseñaron que todos tenemos que ser tratados con respeto, que nadie merece que lo traten mal, le peguen o ser obligado a algo que uno no quiere. Aprendimos que todos somos diferentes y eso era más entretenido, que tenemos derecho a ser escuchados, a decir cuando algo no nos gusta y también cuando algo nos molesta o no está bien, y escuchar y así entender lo que otros sienten. Esta parte de esta cápsula audiovisual, y escuchando este mensaje, Jorge,
nos cae de cajón la pregunta inmediato. O sea, ¿qué importancia tiene la conversación, el diálogo en los grupos cursos, en las comunidades, ya sea para los más chicos con este tipo de conductas más agresivas o ya cuando pasan un poquito más grandes que podemos denominarlas más concretamente como acoso? Súper buena pregunta. Y ahí no puedo hablar desde la educación. Yo tengo mi doctorado en psicología educacional, por lo tanto, para que eso se traduzca en una acción concreta en la sala de clase, lo que uno tiene que mirar es el currículum de una comunidad escolar. Dentro de ese currículum uno esperaría que aparezcan frases orientadas a la aceptación, la diversidad, la inclusión, el respeto, el aspecto más formativo. Si lo vemos públicamente, hoy día creo que es muy interesante figuras como la de la agencia. 5 o 7 años atrás, el único indicador que teníamos, entre comillas, de éxito era el CIMSE. Hoy día estamos construyendo un nuevo estándar, ¿cierto? Cuando hablamos de otros indicadores de calidad, que de hecho todos los colegios en Chile hoy día tienen una métrica de convivencia escolar. Por lo tanto, si queremos mirar más fino un dato, todos los colegios hoy día están siendo medidos por eso. Ahora, que eso se traduzca en algo concreto en la sala de clase, es muy importante la bajada que haga un colegio desde su proyecto educativo, su currículum, la capacitación y el cómo entonces se traduce en acciones concretas. En Chile, los docentes, el año 2014, cuando fueron encuestados a nivel nacional, casi un 70% de los profesores en Chile señala que nunca han sido capacitados en estos temas. Yo quería hacerte una pregunta también a propósito de la cápsula. Porque dentro de lo que yo he podido mirar por ahí, como que el tema del bullying aparece asociado como a la condición diferente del otro también, ¿no? ¿En qué momento? Porque niños y niñas en el fondo nacen iguales, se empiezan a vincular como iguales, pero llega un momento en que empezamos a hacer diferencia y esa diferencia parece que empieza a ser un problema, ¿no? A propósito de la diversidad, como aparece la diversidad como un valor que es importante porque efectivamente pareciera que nos cuesta convivir con la diversidad. Claro. Pero nos gusta estar con los iguales, con los claro, más iguales. ¿no? Pero cuando somos niños, eso no es tan evidente. O sea, uno ve un montón de repente de videos por ahí cuando se hace comparación en el fondo de la discriminación de género o de color de piel, que los niños no tienen esa impronta al inicio, ¿no? Exacto. ¿Cuándo se produce esa diferencia que empezamos a catalogar al otro como con una condición que no nos gusta? Exacto. Ahí yo creo que es una oportunidad desafiante y fascinante de una comunidad escolar a enseñar y vivir en esa diferencia. A enseñar a vivir en esa diversidad. Pero hay un momento en la trayectoria vital, en la trayectoria de desarrollo, donde uno diga, mira, parece que aquí se produce algo, ¿en qué estamos haciendo mal que a lo mejor podríamos hacer diferente? Mira, yo no, eso lo trabajan más psicólogos sociales que estudian específicamente estos procesos de diferenciación entre grupo. No me atrevería a afirmar, porque desconozco esa área más específica de estudio cuando se incorpora, y además hay discusión con respecto a si la diferencia racial es un constructo que se va incorporando culturalmente o hay otras dimensiones que predicen mi comportamiento en relación con eso. Dentro de lo que sabemos en acoso escolar, no va a aparecer hasta quinto o sexto básico como una funcionalidad del acoso escolar. Sin embargo, sí puede aparecer como temática en ciclos más básicos cuando los niños se enfrentan a esta diversidad y esta misma les puede resultar amenazante por una parte o pueden hacer una serie de atribuciones en relación con esta. Ahora, igual esa diversidad, sobre todo cuando son más chicos, se da en cosas que son un poquito más nimias, más simples, no necesariamente en algo racial. Puede ser claro, los que juegan a la pelota, ¿no? O los que no juegan a la pelota, o los niños, las niñas, o los que les gusta es. mirar el microscopio, los niños, las niñas, los que van a jugar a la pinta o los que van a jugar a la ronda. Y ahí ya empieza también muchas veces a hacerse esta definición y que el que se queda afuera, el que no quiere jugar o el que queda marginado, termina muchas veces siendo apuntado con el dedo. Y ahí volvemos entonces cómo el sistema escolar se transforma en un espacio realmente inclusivo y cómo la diversidad o la inclusión se transforma en un factor protector, en un factor de riesgo. Y eso sí se puede enseñar desde el día 1 en una sala de clase. Pero a mi juicio volvemos al mismo desafío. ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se administra? Y si los profes no tienen las habilidades o reconocen que no han sido instruidos para ello, se ve como un mensaje bien vacío cuando se habla tanto en muchos colegios de inclusión, sí, de todos esos aspectos que son hoy por hoy tan importantes. Está muy interesante la conversación. Ustedes van a ser protagonistas en minutos, conversando con nosotros a través de las redes del Chile Crece Contigo y de nuestro programa Creciendo Juntos. Antes, eso sí, vamos a escuchar algo de música. Llegan los Enanitos Verdes con nosotros. Esto se llama Igual que Ayer. Estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Está Claudia Saavedra con nosotros, profesional del sistema Chile Crece Contigo. Nos acompaña Jorge Varela, que es psicólogo, investigador en psicología de la Universidad
del Desarrollo. Antes que sigamos hablando con Jorge, importante es saber qué es lo que tiene disponible el Chile Crece Contigo, Claudia, para estos temas, para prevenir y para conocer un poco más de estos problemas que afectan a tantos niños y jóvenes. Sí, mira, a ver, el Chile Crece Contigo en general tiene harto material audiovisual, como el que escuchábamos hace un ratito de la cápsula, ¿cierto? Es material que la gente puede buscar en la página de YouTube del Chile Crece Contigo y ahí poder mirar en conjunto con los niños o compartir entre los padres ciertas inquietudes que puedan tener. También a través de nuestras páginas de contacto con la ciudadanía, en el fondo el Facebook o las redes sociales de distinto tipo, el contáctenos de la página web, nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes que estén relacionadas con este tema, donde un equipo profesional puede acompañar, ¿cierto?, en dar algunas orientaciones o respuestas específicas. Y en general todo el material que genera Chile Crece Contigo está enfocado a desarrollo socioemocional. A propósito de lo que comentaba Jorge al inicio, entonces, poder mirarlo, poder compartirlo, poder mirar ese material en conjunto como familia nos puede ayudar a ir abordando ciertos temas para luego no llegar a ciertas expresiones que pueden decantar a lo mejor en alguna cosa. Exactamente, y siempre preguntar. Yo creo que ese es el gran consejo. Si uno tiene dudas, si uno no sabe cómo abordarlo, yo creo que preguntar no lo hace a uno más bobo, no, claro, más tonto, no, al contrario. Abre muchas veces situaciones que uno no conoce, no domina y que hace muy bien como ejercicio, ¿no? Exacto, además porque esta conducta antiguamente la normalizábamos, ¿cierto? Estaba la creencia, incluso antiguamente, colegios que te decían que esto era algo normativo, que así se formaba el carácter, que así uno se hacía hombre, en mi caso mi experiencia escolar, pero podría ser un atributo similar independiente del género. Y hoy día nos hemos dado cuenta, y por suerte en esa década en Chile creo yo hoy día estamos mucho más sensibilizados de que esto, si bien puede ser normativo en ciertos momentos, si no es bien canalizado, si no es bien trabajado, si no es bien educado, tiene trayectorias súper problemáticas. Claro, ese es el asunto y por eso bien vale la pena que pongamos atención. Ahora vamos a ir a la pausa, aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa. Luego de ella vamos a estar escuchándolos a ustedes, más que escuchándolos, leyéndolos en realidad, porque vamos a abrir las redes de nuestro programa para que ustedes se conecten y nos puedan hacer todas las dudas, todas las consultas que tengan a nosotros, a Claudia Saavedra, que es profesional del Sistema Chile Crece Contigo, y también a nuestro invitado Jorge Varela, psicólogo, investigador en psicología de la Universidad del Desarrollo, a propósito de la violencia en los colegios, de las situaciones de agresión y también en los niños un poquito más grandes, lo que tiene que ver con el bullying o el acoso escolar, que es la denominación quizás más precisa, que le queda mejor desde acá, desde donde hablamos en español. Marcamos la pausa aquí en Cooperativa y ya seguimos con más. No te muevas de la sintonía. Ya estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos. Te recuerdo que esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre la prevención del acoso escolar, del bullying, también en los más pequeños, de los episodios de violencia, cómo poder abordarlos de buena forma, y los invitamos a participar en nuestro Facebook, que se conecten a través de nuestro Facebook Live en Chile Crece Contigo, también a través de Cooperativa. Pueden enviarnos sus preguntas para responderlas con Jorge Varela. Él es psicólogo, es investigador en psicología de la Universidad del Desarrollo y estamos abordando este tema. Se conectan con nosotros a través de El Chile Crece Contigo, también a través de Cooperativa, y ahí vamos a poder estar atentos a todas las dudas que ustedes tengan, que estoy seguro que van a ser muchísimas. Así que esperamos la participación de ustedes, como siempre, tan destacada en nuestro programa. Vamos con algunas de las preguntas que ya nos están llegando. Claudia, Jorge, ¿qué indicios pueden hacer sospechar que un niño o una niña es víctima de violencia o de bullying? Asumiendo que esto es mucho más complejo y no solamente una variable o aspectos o atributos individuales, ¿qué cosas sería bueno tener en cuenta? La relación con sus pares. En general esperaríamos que nuestros hijos tengan algún grado de amistad, algún tipo de relación con sus compañeros. Sin embargo, si yo empiezo a ver que para algún evento o para alguna situación que yo quiero invitar, o mi hijo quiere invitar amigos y no quiere invitar a nadie del colegio, yo creo que eso sería una señal de alerta. Bueno, muy buena señal esa, claro. O que no quiere ir, seguramente. O que no quiere ir. Las más extremas son fobias escolares, enuresis, que es más de sintomatología, pero en general hay un montón de comportamientos que están más soterrados y que los chicos en general no lo dicen, no piden ayuda, por distintas razones no van a pedir ayuda habitualmente.
Por lo tanto, yo tendría de mirar el círculo más cercano de mi hijo o de mi hija dentro del contexto escolar, porque se espera que tenga al menos 1 o 2 amigos con los cuales quiera compartir. O al revés, si hay actividades del colegio, o cumpleaños, o cosas de esa naturaleza, y mi hijo nunca ha sido invitado a nada, yo también tendría una señal de alerta, en términos de por qué no está estableciendo algún vínculo, algún lazo con algún compañero o compañera de curso. El diálogo con el colegio acá es sumamente importante. Hemos visto cómo para el colegio esto es un tema complejo de trabajar e intervenir, pero es distinto cuando el colegio tiene la posibilidad de estar apoyado, acompañado, retroalimentado por lo que pasa en la casa o lo que uno puede hacer como apoderado dentro de esa comunidad escolar. O incluso entre los apoderados, aunque hay que tener cautela, porque a veces ha pasado que se pelean entre los apoderados. Que como decía eso de mi hijo, que no tiene nada que ver, que él no hace esto. O sea, claramente el WhatsApp no es un buen mecanismo de comunicación en ninguna parte. Porque... Pero una conversación franca, quizás no individualizando, diciendo tu hijo hizo esto, pero una conversación franca sobre situaciones que se dan dentro del entorno escolar, quizás sí puede ser constructiva entre los apoderados, ¿no? Esa es la palabra clave. Si yo lo quiero hacer constructivamente y queremos en conjunto buscar una solución, yo creo que el espacio entre apoderados es una oportunidad. Versus si yo estoy buscando desquitarme, estoy buscando hacer justicia, estoy buscando tomar, ¿cierto?, la justicia por mis manos, y yo voy a esa familia, que a veces se entiende. Si aquí uno entiende a las familias cuando se sienten muy enojadas, porque es una vulneración a su hijo, y una sensación que uno le da de rabia ver cómo tu hijo está siendo violentado. Además que quieres protegerlo. Tú quieres proteger a tu hijo o hija y no sabes cómo hacerlo. Entonces se entiende que quizás que ellos también sean, ojo, agresivos también ahí, en reaccionar de esa manera. Ahora, yo recomendaría que el colegio siempre medie eso en todo caso, que no sea algo que las familias se arreglen por su cuenta. No, obvio, que todo sea a través de la conversación con los colegios, los encargados de convivencia que puedan tener cada uno de ellos. Mira, otra de las preguntas que nos llega, dice que es común, y que es algo que ya lo hablábamos y tú lo mencionabas hace un rato atrás, y que es bien interesante la visión que tenemos nosotros, los adultos, de este tema. Dice que es común escuchar a los adultos con que el bullying es algo nuevo, que antes nos molestábamos con los amigos, nos hacíamos bromas, tallas pesadas, y no pasaba absolutamente nada, y mírame cómo estoy ahora, estoy perfecto y no tengo ningún trauma. ¿Cómo se explica esta visión? ¿Es mera desinformación? ¿Es una naturalización de la violencia? En estos 13 años que hablábamos desde este hito de violencia escolar que se dio el año 2006, hemos cambiado mucho, pero hay otros que lo siguen sin entender. ¿Cómo podemos leer eso que se daba antes, que era tan común de... si esto le ponen un poquito de color ahora? Exacto. Y yo creo que se decía lo mismo con el maltrato infantil. Bueno, eso te iba a decir yo, que en el fondo también se ha comprobado como que el bullying es tan grave, o la violencia escolar, o el acoso sistemático vivido y experimentado por un niño, ¿no?, es tan grave y deja secuelas tan importantes como puede ser el maltrato infantil. Exacto. Hoy día, si hemos escuchado esa creencia que tú señalas, tenemos un montón de evidencia internacional y nacional que nos muestra que estudiantes que participan de estas dinámicas, ojo, tanto víctimas como victimarios, generan trayectorias sumamente problemáticas en su contexto escolar, en su contexto con sus pares. Incluso algunos estudios prospectivos, no acá, sino que se han hecho afuera, muestran que estudiantes que participan en hechos de violencia con sus pares después lo replican en otros contextos, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones matrimoniales e incluso en ciertos contextos laborales. Por lo tanto, la consecuencia de eso, hoy día podemos establecer cierta continuidad de conductas problemáticas. Por lo tanto, cuando te dicen, oye, si mi colegio estaba, no pasaba nada, sería interesante preguntarnos ahí, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso es realmente nada? Claro, o a quién le preguntaste, porque quizás él era uno que simplemente miraba y decía, no es mi problema, o era parte de un grupo que se reía cuando estaban humillando a un compañero. Yo le preguntaría a su compañero, o yo le preguntaría, ¿había en tu sala algún, y te apostaría que debería haber habido entre 1 y 2 apellidos en tu sala que eran menos populares, que no los invitaban a la fiesta, que no eran personas preferidas por sus padres, que no era alguien en los cuales tú destacarías por algo, que eran prácticamente invisibles? Estadísticamente uno encontraría entre 1 y 2 niños o niñas así dentro de una sala de clase. Por lo tanto, pensar de que esto es normal y que esto no pasa nada, es falta de información. Yo creo de que efectivamente pasan muchas cosas. Mira, es como lo mismo que nos dice aquí José, que dice, para prevenir el bullying hay que enseñarle a defenderse si es más grande que entierra el lápiz en el ojo. ¿Te das cuenta que se terminan cayendo en conductas violentas que muchas veces los adultos se las entregamos a los niños? Exacto. El problema de eso es si le enseñamos, yo lo he escuchado un montón de esas veces, que tiene que aprender a defenderse el niño. Y hay un hilo bien delgado ahí, que efectivamente en chicos que son víctimas a veces de situaciones de agresión, es importante también el desarrollo de ciertas habilidades en cómo poder detener esa agresión, pedir ayuda, manifestar de alguna manera que eso no lo van a tolerar. Sin embargo, cuando le enseñamos a un niño que la única forma de resolver eso es siendo agresivo con su compañero, imaginémonos entonces qué habilidades sociales va a tener ese niño en el futuro.
Si la única manera que incorpora es por medio de la agresión. Yo ahí te quería preguntar a propósito de lo último que tú has dicho, porque en definitiva uno dice, bueno, un niño que a lo mejor, así como en otros procesos en que uno puede ser víctima de una situación, ¿no? Un niño que es permanentemente víctima de una situación de acoso o de una conducta agresiva y que no es capaz de poner el límite a eso, probablemente también hay algo que mirar ahí, algo que acompañar ahí, para que aprenda por el límite respecto a lo que el otro puede hacer conmigo, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo acompañar también a una familia en qué decisiones? A propósito de la primera pregunta que nos hacían de cuáles pueden ser los síntomas, bueno, ¿qué le podríamos recomendar a una familia que tiene la sospecha de que su hijo o hija está diciendo que no quiere ir al otro día o que no quiere ir al cumpleaños del compañero porque va a haber otro? ¿Qué le podríamos recomendar a lo mejor a una familia que está con la sospecha de que hay una situación compleja ahí? Si llegara a ser un caso de acoso escolar, hay que intervenir en distintos niveles, porque no solamente va a bastar con que la víctima, en este caso, se empodere y logre parar la agresión. Es muy raro que lo logre parar por sí solo. De hecho, es necesario habitualmente la presencia de un adulto, un educador del colegio, y hoy día lo que más funciona, dentro de lo poco que ha funcionado en acoso escolar, son metodologías de justicia restaurativa. Es decir, se espera que el agresor repare lo que hizo con este compañero o compañera durante un periodo prolongado de tiempo. Más allá de simplemente ya dense la mano, son amigos, ya, pero haga eso durante un semestre. ¿Y cómo logra en el fondo que este adolescente que maltrató a su compañero repare en esto? Si yo quiero apoyar por mi casa, por mi parte, solamente a mi hijo o mi hija, en general lo que se recomienda tiene que ver con potenciar estas habilidades sociales, potenciar su autoestima, potenciar su sensación de competencia, porque son chicos que se sienten muy mal y se evalúan mal a sí mismos. ¿Por qué? Porque están permanentemente siendo humillados por este par y, ojo, por el entorno. Porque el entorno se suma. Se suma. Claro. Yo cuando tengo que ir a trabajar a colegio y hablo con adolescentes o con niños, una idea que para mí es muy importante transmitir ahí es, como esto es una situación de abuso, es imposible que exista la figura de un testigo neutral. Es imposible. O tú eres parte del problema o eres parte de la solución. Y es tu decisión de cuál de estos dos grupos vas a estar. Por lo tanto, en ese caso, a este niño, a esta niña, no solo bastaría con empoderarlo con eso. Ahora, el manual de qué competencia en específico es imposible encontrarla, pero lo que yo he visto más común tiene que ver con habilidades sociales, con autoestima. Los chicos lo pasan súper mal, por lo tanto... Porque además es un círculo vicioso, debe ser complejo, ¿no? En esto, si un niño que tiene poca autoestima y por tanto por eso viene otro y lo agrede... Claro. Se vuelve a bajar la autoestima por la risa del grupo o por distintas situaciones que lo exponen. Debe ser complejo poder trabajarlo. O por otras temáticas más transversales como discutíamos antes, la diversidad, el género, tu orientación sexual, ser bueno para la pelota. ¿Por qué hay que ser todos buenos para la pelota? Claro, porque a algunos podrán no gustarle jugar a la pelota. Y es sumamente válido. Como, que no juega. Exacto. Y ahí le van agregando distintas... Es impresionante cómo maltratamos a un niño si no es capaz de hacer ese deporte entrando. Siempre esa es una línea que después termina siendo súper violenta, brusca y humillante incluso para muchos niños. Exacto. Mira, de repente nos toca conocer realidades que son súper dolorosas, como la que nos plantea Luis Felipe acá. Dice, ¿qué hacer cuando los jóvenes se sienten intimidados porque dentro del mismo establecimiento escolar se trafica droga, se portan todo tipo de armas y los encargados del bullying son justamente los que están metidos en este tema con la droga? Nadie actúa, ni siquiera los docentes ni los directivos. Es bien complejo cuando se da en esto, y que se da, es una realidad que no podemos esconderla, y que muchas veces, claro, los propios docentes, los directivos ni siquiera se atreven a meterse mayormente en buscar una solución para este problema por miedo. Súper buena tu precisión ahí, porque en ese caso, cuando hablamos de ese tipo de comportamiento, la literatura nos dice o nos propone hablar ahí de violencia. No es acoso escolar, no es agresión. Sí, es violencia con todas las de la ley. ¿Por qué es violencia? Porque es una situación de agresión extrema. Portar un arma en un colegio no es un problema de convivencia, no es un conflicto, es una situación de violencia extrema. Lo bueno que, si bien tú señalas que esto es algo común, las prevalencias nacionales de esto son bajísimas. Es real. Son bajísimas. Es real. Más que está pasando en algunos colegios, pero por suerte es muy baja la prevalencia. Segundo, si uno hace un análisis de georreferenciación, que el Ministerio del Interior lo tiene, uno ve lo que se llaman los hotspots, es decir, hay ciertos contextos donde se concentran altos niveles de violencia. Y hay una muy buena pregunta, más teórica en este caso, ¿eso es de la comunidad o es del colegio? Claro, es que ahí probablemente a propósito del ecosistema, exacto. No es solo el colegio, probablemente. Entonces una pregunta que no es menor ahí es hasta dónde empieza y termina la responsabilidad del colegio si está en un contexto en el cual hay una serie de conductas de violencia altamente normalizadas, altamente funcionales, altamente adaptativas. En este caso, si pasa dentro de mi comunidad escolar, ¿qué se hace ahí? A mi juicio, el encargado de convivencia escolar tiene que trabajar directamente ese tema. Tiene mucha pega. Claro. Tiene mucho trabajo. Tiene que conversar con las policías y el Ministerio Público porque es un tema de seguridad ciudadana. No es un conflicto, este es un tema también que involucra, a mi juicio, a las policías en un sentido de prevención y de intervención y de preguntarse por qué un niño o un adolescente ya está
teniendo conductas de violencia de esa naturaleza a muy temprana edad. Mira, hay hartas preguntas y muchas apuntan justamente a que son sus hijos víctimas de esto y que no se sienten escuchados. Es casi un patrón de todas las personas o buena parte de las personas que nos han comentado. Mira, María nos dice, mi nieto sufre de esto hace casi 4 años y en el colegio no hacen nada al respecto, dice, solo citar a los 2 apoderados y todo termina quedando igual. Lo peor es que ahora mi nieto se está volviendo violento igual que ellos y ya tiene 11 años, dice. Así es. Uno escucha mucho la historia de que el colegio no hace nada. Y si vemos el vaso más lleno hoy día, yo era un defensor de la ley en su minuto por lo mismo, porque en su minuto habían casos históricos como el de Pitieton Harry, en el cual la respuesta del colegio y del Mineduc fue, esto es un juego de niños, y era un juego de agredir físicamente a un compañero y subir los videos a internet. Hoy día por ley el colegio no puede llegar y decir no hago nada, no es mi problema. Hay una serie de protocolos que más o menos se cumplen. La superintendencia en este sentido puede ser un aliado en términos de ir a preguntar al colegio qué es lo que está pasando con esta denuncia. Y tercero, a mi juicio, si es que una familia encuentra que no está pasando nada, yo le invitaría a conversar de nuevo con su comunidad escolar, porque en el fondo es desde donde el colegio se van a construir estas soluciones. Una familia sola es muy difícil que modifique esto, ya que necesitamos intervenir en distintos niveles, no solo con los estudiantes, sino otras cosas que pasan dentro de esa sala de clase. Claro, sumo lo que dice Cristi, dice, ¿cómo prevenirlo? Por favor, en el colegio de mis hijos no toman en cuenta para nada a quienes son las víctimas. Deben salir finalmente de la escuela ellos y no los verdaderos culpables. Claro, está esta idea de que las víctimas se recomienda, si es que el colegio no logra cambiar nada o no quiere cambiar nada, es mejor que se vaya la víctima para no ser violentada. Sin embargo, a mi juicio, es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque ese estudiante queda doblemente victimizado. Y no se soluciona el problema de la comunidad educativa, finalmente. No se soluciona, ¿no? porque hoy día las teorías más ecológicas te muestran que los roles después se reemplazan. Entonces simplemente van a buscar a 8 estudiantes y lo van a agredir por otra dinámica. Ahora yo tengo la impresión, y no sé, puede que me equivoque, es una percepción más subjetiva, pero lo que te decías fuera de micrófono, que pareciera que a los establecimientos cuando hablamos de acoso les da un poquito de susto en esto de que pareciera que aquí esto no pasa, ¿no? Como que la negación es lo primero que aparece. Y en ese sentido no sé si las familias están lo suficientemente informadas de cómo tienen que proceder, ¿no? Porque pocas familias van y se leen el plan o la política de convivencia del establecimiento, ¿no? A propósito de que ese es el canal si tú quisieras como visibilizar un problema, porque claro, lo vas a la reunión con la profesora y la profesora te da una respuesta y después vas a otra reunión, pero finalmente no sucede nada, claro. Y eso se eterniza. Entonces, las familias están enteradas. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto de cuál es la forma de proceder para poder hacer una situación visible? Muy poco están enteradas. En general está esta creencia que el colegio no hace nada. En estricto rigor, sería raro que no hicieran nada, porque por último están obligados a tener un plan de convivencia escolar, por ley. Hay un cargo, de hecho, creado en los colegios para eso, entonces sería raro que no hagan nada. Ahora, si no me satisface lo que están haciendo, quiere decir entonces lo que está fallando ahí es tu comunicación con el colegio. Probablemente no necesariamente la gente se lee el manual de convivencia escolar, cuáles son los protocolos. En estricto rigor, cada colegio debe tener un protocolo de actuación frente a situaciones de agresión o de acoso, y ese debería ser conocido por toda la comunidad escolar. Si tu comunidad escolar no te lo dio a conocer, te invito a conocerlo, a investigar un poco más. Tienen que estar en las páginas de los establecimientos. Probablemente esté en la página web del colegio. Ahora, claro, y si no se siente satisfecho, que mira, por lo mismo, por eso te interrumpo, porque Maricela nos dice, si no atienden mi problema, si no atienden este problema en el colegio, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Si el colegio no responde, no queda otra instancia que la Superintendencia de Educación para hacer esas denuncias y denunciar que el colegio está trabajando con esto. Sin embargo, lo que yo he visto en general, eso no tiene muy buen pronóstico, porque eso no invita a nadie, ni a la familia ni al colegio, a buscar una solución más integral al proceso de reflexión sobre el problema. Exacto, porque la superintendencia va a llegar y tiene autoridad incluso de sancionar al colegio. Para una multa. Exacto. Y ahí va a quedar todo. ¿Y va a cambiar algo? No sé si va a cambiar algo para tu hijo, tu hija, o incluso para ese colegio. Yo creo que lo que pasa con los colegios también, lo que tú preguntabas antes, que le tienen susto a este tema, yo creo que nuestras comunidades escolares no están logrando saber cómo trabajar en esto. Yo creo que no operamos desde la incertidumbre, la ignorancia, quizás el susto de cómo me enfrento a esta situación, pero yo creo que se ven sobrepasados nuestros colegios. Hay un montón de estudios que te muestran el nivel de estrés que hay en los profesores, los problemas de salud mental que hay en los docentes. Hace poco se publicó un estudio afuera que muestra que un nivel altísimo de docentes que, si bien señala que se quiere dedicar a la docencia, después en la práctica no duran más de 2 años como profesor, después buscan otro trabajo. Por lo tanto, el corazón de la metodología que son nuestros docentes, a mi juicio,
no logramos apoyarlos lo suficientemente bien para que intervengan frente a esto. Mira, no solamente llegan dudas, sino que también aportes de nuestras auditoras, auditores de Creciendo Juntos. Tía Berito, psicopedagoga, así se llama ella, y nos dice: considero que una medida fundamental es trabajar con nuestros niños y niñas el reconocimiento de sus emociones, validarlos, escucharlos para que puedan expresarse y así no estallar con acciones violentas. No olvidemos que en el bullying ambos partícipes son víctimas y debemos acogerlos, dice. El desarrollo socioemocional, hoy día lo que más prima, los programas más famosos de acoso escolar tienen distintos componentes, y un componente muy importante es el desarrollo socioemocional desde muy temprana edad, desde el primer día de clase, del nivel más básico que tenga tu comunidad escolar. ¿Por qué? Porque esto se aprende, es una conducta que se aprende, y también algunos plantean que se desaprende, si es que es la agresión, o en este caso, a mi juicio perfectamente, se puede enseñar. Sí, y en este caso, a propósito de que se aprende, ¿cómo podemos ir mediando, cierto, que probablemente en la escuela se trabajan ciertos temas con un enfoque de diversidad y muchas veces los niños escuchan en casa otras expresiones, cierto, descalificaciones frente a ciertas conductas de ciertas personas o por distintas razones, ¿no? Que los adultos muchas veces no nos damos cuenta de nuestras expresiones, pero los niños escuchan y absorben toda esa información. ¿Cómo hay mediar en esos dos procesos? Ahí es muy importante que el colegio tenga una propuesta formativa súper clara y súper explícita, y que debería estar en un PI, debería estar en el currículum, debería estar visible o comunicarse de alguna manera en ese colegio cuáles son los valores en el fondo que buscan promover dentro de ese espacio. Y el prevenir, por ejemplo, sexismo, estereotipos, prejuicios, debería ir de la mano con esa declaración de principio. Es relevante, es sumamente relevante. Nosotros estamos terminando un estudio ahora en donde encontramos que el machismo en adolescentes, hombres y mujeres, se asocia con conductas de violencia escolar. Es una población de datos de 3 ciudades urbanas de Chile. Y esta además se asocia con menos bienestar. Que lo que dice esto, si yo tengo un discurso más machista, solamente el discurso machista va a predecir mayores niveles de violencia en adolescentes chilenos. O sea, si escucho, probablemente si los niños están escuchando este discurso desde distintas expresiones, ¿no? En sus barrios, en sus casas, o en distintos otros contextos, es posible que hayan algunas prevalencias de... Que se replique, exacto. Claro. Pero yo siempre creo que la escuela puede ser un factor protector también. Entonces, puede ser que yo lo escuche afuera, puede ser que yo lo escuche en tu casa, pero cuando pusamos esa puerta en esta comunidad escolar, son otros los valores. Mira, hay una pregunta que nos llega a través de las redes del Creciendo Juntos, y que es algo que ya lo mencionamos en la conversación junto a Jorge, pero que ponen aquí un caso, que bien vale la pena que lo conozcamos. Es Priscila quien nos escribe. Dice: ¿se puede hablar de bullying antes de la etapa escolar? Ya dijimos que no. Pero agrega un caso. Dice: hay una pequeña que ha perseguido a mi hija en el jardín desde los 3 años, y por ser pequeñas las tías siempre le bajan el perfil. ¿Cómo se puede hacer algo cuando los niños son tan pequeños? ¿Cómo le enseño a mi hija? ¿Qué tiene que tratar de parar esto cuando ella tiene súper claro que empujar o golpear daña al otro? Y además tomando en cuenta que en los niños pequeños la comunicación verbal no está tan desarrollada. Es una muy buena pregunta porque lo grafica en algo concreto. ¿Qué pasa si siempre la está buscando y en esa búsqueda se transforma en un posible hostigamiento o acoso? En ese caso... Y se tocan chiquititos, con 3 años. Y porque son más pequeños. Yo creo que hay dos actores ahí. Uno es cómo los niños pueden administrar y reaccionar a eso, verbalizándolo o no verbalizándolo, diciendo que pare o que no pare de una manera más pacífica, o incluso preguntándole a un tercero. En este caso, yo también le preguntaría a los educadores que trabajan dentro de este espacio qué rol tienen cuando ven este tipo de interacción. Porque puede ser que ese niño se acerque a esa niña, desconozco los sexos acá involucrados, porque quiere jugar, porque se siente cierto grado de cercanía, o porque quizás lo hace con todos los compañeros, no solamente con ella. Por lo tanto, yo creo que la invitación ahí es a expresar, verbalizar y pedir ayuda al adulto en ese caso. El adulto, a mi juicio, ahí es clave en cómo modera esa situación, en cómo le enseña a uno, cómo le enseña al otro, en cómo reaccionar. Más que atribuirlo solamente a que la niña aprenda a defenderse. Ella podría también participar de esto, claro, señalando, avisando, pidiendo ayuda o diciéndole: oye, detente, oye, para, o esto me molesta, esto no me gusta, no quiero que esto más siga. ¿Qué pasa si el chico lo sigue haciendo? El adulto, a mi juicio, es el que hace las inflexiones de este comportamiento. Ha sido increíble la participación de la gente. No imaginan cuántos mensajes nos han llegado, y el tiempo siempre se nos hace muy poquito para poder abordar todas las dudas que tienen, pero buena parte de ellas las hemos resumido y las hemos puesto en voz de otros, que tiene que ver justamente con esto de cómo poder abordar los problemas, cómo identificarlos o cómo poder reaccionar nosotros como adultos ante esto. Pero de todas formas tratamos de poner una suerte de raya para la suma de
de esta conversación, qué aspectos fijarnos y cómo reaccionar como adultos a la hora de intentar proteger a nuestros niños, a quienes están a cargo nuestros, cuando se ven expuestos a situaciones de violencia dentro de la comunidad escolar. Yo creo que en esta década, desde este hecho que pasó en la ciudad de Iquique, hemos aprendido un montón y hemos cada vez sido capaces de señalar que se puede convivir con otros, se puede convivir pacíficamente, se puede convivir en la diversidad, y que este comportamiento, si bien puede tener ciertos aspectos funcionales adaptativos, genera una serie de daños a todos los involucrados, a todos. Por lo tanto, el desafío es cómo todos participamos de la solución. Y un segundo mensaje que yo creo que es el éxito de los programas de acoso escolar, es un mensaje que ellos instalan de intolerancia al abuso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir en la práctica que en este espacio de la clase, en la sala de clases, cabemos todos. Nadie tiene el derecho a apuntar con el dedo a nadie. Todos tenemos los mismos derechos, todos somos distintos, todos tenemos la capacidad y la necesidad de ser escuchados y ser partícipes dentro de este espacio escolar. Y para asegurarnos de eso, los adultos somos los responsables, creo yo, de marcar una diferencia, desde la casa, desde el colegio o desde mi comunidad en el día a día. Jorge Varela nos ha acompañado en este capítulo de Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Era psicólogo e investigador en psicología de la Universidad del Desarrollo. Gracias por venir a vernos, por conversar estos temas aquí en la noche de Cooperativa. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, Sebastián, y recordar a nuestros auditores y auditoras que nos puedas contactar a través del creciendo@cooperativa.cl. Ya, el mail. Sí, o a través del Facebook de Chile Crece Contigo, y ahí nos hacen saber sus dudas, sus preguntas por este u otros temas. Recordarles que pueden escuchar este programa u otros de las distintas temporadas del Creciendo Juntos en el sitio web www.cooperativa.cl o crececontigo.gov.cl. Es re fácil, en cooperativa.cl hay un minisitio de Creciendo Juntos y ahí pueden pinchar de esta temporada, de las anteriores, está todo archivado, así que también lo pueden compartir con sus amistades o alguien que sepan que pueda tener alguna observación que hacer ante los temas que estamos conversando. Bueno, todos esos caminos están muy pero muy abiertos y disponibles para ustedes. Claudia, un placer hacer el programa contigo. Muchas gracias. Ya, y nos reencontramos la próxima semana. Esto fue Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Chao.